Mi nombre es Leona Hart y durante 8 años fui la coordinadora de operaciones en Crossbeam Developments en Sacramento. No es el título más llamativo, pero si le preguntas a cualquiera en el campo, ¿quién realmente impidió que esa empresa se desmoronara a tiempo?, te señalarían a mí. No solo hacía malabares con contratos de proveedores o gestionaba equipos de campo, estaba traduciendo el caos en funcionamiento. Y lo hice todo sin quejarme porque creía en ganarme mi lugar. Cuando llegué por primera vez, la empresa se desangraba por todos lados. Inspecciones incompletas, sobrecostos, retrasos en las entregas, lo que quieras. Venía de un entorno sin fines de lucro, sin experiencia en construcción, pero estudié cada código, seguí a cada superintendente y manejé la logística de campo como una sala de guerra. En 18 meses había ayudado a convertir nuestra división, peor calificada, en la más rentable. Para el año 3 gestionaba múltiples sitios. Para el año 5 escribía manuales de procedimientos. Para el año 7 estaba incorporando gerentes de proyecto con el doble de mi salario. Pero me mantuve callada. Me dije, tu momento llegará. Luego llegó Daniel Cordelle. Fue contratado como el nuevo director de operaciones de campo, un puesto que yo había deseado discretamente, pero nunca me atreví a solicitar. Daniel tenía las credenciales habituales, corte de pelo impecable, MBA y esa inquietante facilidad de alguien que nunca ha tocado un plano, pero habla en presentaciones de estrategia. Me llamó a su oficina en su primer día. He oído grandes cosas, dijo estrechándome la mano como un senador. Estoy deseando aprender de ti. Lo que quería decir, aparentemente, era verme hacer el trabajo, mientras él se llevaba el crédito. En cuestión de semanas, yo estaba compilando sus informes, preparando sus reuniones, incluso asesorándolo en las visitas a las obras. Yo era su sombra. Sin pagar, sin nombre, invisible. Y luego, sin previo aviso, reasignó uno de mis proyectos más grandes a un asociado junior. Sin explicación, sin conversación. Solo un correo electrónico brusco: Leona, asegúrate de que la transición sea fluida. Me quedé sentada mirando la pantalla, el pulso firme pero ardiendo bajo mi piel. No me degradó, me borró. Ahí fue cuando dejé de esperar reconocimiento y empecé a planear una revelación. Después de ese correo electrónico, no irrumpí en la oficina de Daniel. No respondí con alguna réplica justiciera. Sabía que no debía. Verás, cuando alguien como Daniel intenta apartarte, silenciosamente espera una reacción lo suficientemente fuerte como para justificarlo. Yo no le daría eso. En cambio, me enfoqué con precisión. Sonreí, asentí, y le entregué el archivo de ese proyecto tan impecable y pulido que lo hizo parecer un genio en la siguiente reunión de liderazgo. Déjalo que se regodee. Déjalos que aplaudan. Yo estaba documentando todo. La asociada a la que le dio mi proyecto, Lauren, recién salida de la escuela, ansiosa, inteligente, pero completamente novata, no conocía a los subcontratistas por nombre. No entendía los retrasos en la cadena de suministro que requerían soluciones semanales. En 2 semanas me estaba llamando en pánico por las órdenes de cambio y los proveedores desalineados. La ayudé, amablemente, minuciosamente, como una buena soldado, y copié cada correo electrónico a mi cuenta personal. Pero ese no fue el único cambio. De repente noté las huellas dactilares de Daniel en todo. Empezó a reescribir protocolos que yo había pasado años elaborando, diluyéndolos con palabras de moda y directivas vagas. Necesitamos optimizar la visibilidad de las adquisiciones, anunció en una llamada de equipo, repitiendo algo que yo había presentado en un módulo de capacitación el año pasado, casi palabra por palabra, solo que ahora tenía su nombre. Mantuve mi tono uniforme, mis respuestas breves, mi rabia comprimida como un resorte enrollado bajo mi clavícula. Luego, una tarde, durante una reunión informativa con un proveedor, cometió el error de referirse a una estrategia de transición de sitio que yo había creado como un esfuerzo colaborativo. Como si mi desglose logístico de 30 páginas, compilado después de días de 14 horas en la obra y ajustes a medianoche, simplemente se hubiera materializado de un abrazo grupal. El cliente me miró. Sonreí. No dije nada.
Más tarde, esa semana, nuestra consultora de seguridad, una mujer inteligente y directa llamada Rehena, me apartó. Ese tipo no tiene ni idea de lo que está haciendo, murmuró. Creí que tú dirigías las operaciones. Lo hacía, respondí. Ahora dirijo sombras. Empecé a quedarme hasta tarde no para hacer horas extra, sino para compilar discretamente cada informe, cada directiva que Daniel tomaba y reetiquetaba, cada instancia donde mis sistemas eran usados sin atribución. Creé una carpeta archivo de continuidad y no compartí el acceso con nadie. Esa misma semana oí a Daniel en una llamada de Zoom con un miembro de la junta minimizando mi papel en el cambio de rumbo de la empresa. Tenemos buen personal, dijo. Pero la mayor parte de la estructura real llegó conmigo. Me senté en mi escritorio y miré a través de la pared de vidrio a su oficina de esquina donde estaba sorbiendo un Lacroix como si fuera Dom Perignon. Y me di cuenta esto no fue un desliz. Esto fue una campaña. Quería reescribir la historia de Crossbeam y a mí me estaban editando. Bien, que escriba su versión. Porque cuando la verdad saliera a la luz, y saldría, no solo lo contradeciría, lo desharía. Cuanto más dejaba hablar a Daniel, más revelaba lo poco que entendía sobre la infraestructura que había secuestrado. Durante una reunión general, presentó un nuevo marco de integración, que para el oído inexperto sonaba revolucionario. Para mí era solo un reempaquetado de un flujo de trabajo que yo había probado hace 2 años, uno que ya había sido aprobado, desplegado y optimizado. Incluso incluyó la misma matriz codificada por colores que yo había usado, pero cambió la fuente del encabezado y la llamó suya. Lo que más me sorprendió no fue el robo, fue la facilidad con la que asumió que nadie se daría cuenta. Y en su mayoría no se dieron cuenta, o fingieron no hacerlo. Daniel era encantador en ese estilo de sala de juntas. Corte de pelo caro, traje a medida, bueno con los nombres. Sabía cómo soltar palabras de moda como agilidad y transformación digital en la cadencia justa para que los interesados asintieran. Tenía reuniones en su oficina, con la puerta ligeramente entornada, lo suficiente para ser visto, nunca lo suficiente para ser oído. Y lo observaba desde el pasillo mientras construía su pequeño imperio ladrillo a ladrillo plagiado. Pero yo no estaba ociosa. Por las tardes empecé a contactar a los proveedores clave, aquellos con los que había cultivado relaciones a lo largo de años. Discreta, profesionalmente empecé a reunir cartas de reconocimiento por sistemas que yo había desarrollado, mejoras que había implementado y ahorros de costos que había asegurado. No lo enmarqué como un conflicto, lo enmarqué como documentación de legado. Esa es la belleza de ser subestimado. Nadie sospecha que estás archivando tu propia relevancia. Al mismo tiempo, Daniel estaba cometiendo errores. Uno de los jefes de campo, Marcus, me confió que Daniel había ordenado un cambio de material en un contrato importante con un cliente sin pasarlo por cumplimiento. Casi descarrila todo el cronograma de entrega y Marcus había tenido que esforzarse para arreglarlo sin activar una cláusula penal. Le echó la culpa a los retrasos en las adquisiciones, me dijo Marcus furioso. Pero tú y yo sabemos que el proveedor que eligió ni siquiera tiene existencias certificadas por el FSC. Asentí. Documenta eso. Me miró. ¿Esperas que algo suceda? Le sostuve la mirada. Solo me aseguro de que tengamos los hechos si la historia cambia. Y cambiaría. Porque la arrogancia de Daniel no era solo cosmética, era estructural. Estaba construyendo una torre sobre arena y yo ya podía sentir los temblores. Luego llegó el anuncio de la reestructuración del personal. 2 puestos de mi antiguo equipo fueron eliminados sin previo aviso. Al equipo se le dijo que era un giro necesario hacia la optimización estratégica. En realidad, Daniel había absorbido sus funciones en una única analista junior que apenas entendía el software que usábamos. La gente estaba conmocionada, pero nadie dijo una palabra en voz alta, excepto yo. Esa noche fui a casa y revisé mi archivo de continuidad. Agregué memos de terminación, retrasos de proyectos, un cronograma de las decisiones de Daniel y sus consecuencias directas. Ya no solo estaba recolectando pruebas, estaba construyendo un caso. Aún así, sonreía en las reuniones. Aún así, ofrecía a Daniel informes y actualizaciones.
Aún así, actuaba como la asesora diligente. Porque si Daniel quería el crédito por la máquina que yo construí, heredaría la responsabilidad cuando colapsara. Y yo sería quien le entregaría a la Junta el plano para mostrar exactamente quién lo rompió y cómo. La semana que Daniel lanzó el plan, Visión Unificada 2030, casi me eché a reír a carcajadas. El memo interno estaba lleno de puntos tomados directamente de la hoja de ruta estratégica que yo había escrito para Marlowe Systems el año anterior, hasta la redacción sobre la armonización digital de operaciones con responsabilidad de los socios. Solo que ahora el documento llevaba la firma de Daniel y la presentación tenía sus iniciales estampadas en cada diapositiva. No solo me borró, me reemplazó con mis propias palabras, y aún así no levanté la voz. Simplemente agregué la hoja de ruta original a mi archivo de continuidad con marca de tiempo aprobada por la Junta y enviada desde mi correo electrónico de la empresa. Uno al lado del otro, la superposición era irrefutable. Pero Daniel se estaba volviendo más audaz. Había empezado a asistir a las reuniones con clientes solo posicionándose como el arquitecto de cada sistema que yo había construido. Una tarde arruinó una revisión trimestral con un importante cliente de la costa oeste al prometer flujos de pedidos automatizados que ni siquiera habíamos probado aún. Me enteré solo porque el cliente me llamó confundido después preguntando cuándo se implementaría la actualización. Mantuve la calma. Expliqué el descuido. Prometí un seguimiento. Luego envié una transcripción de la llamada a mi archivo privado. Otro punto de fallo documentado. Sabía lo que estaba haciendo quemando combustible que no se daba cuenta de que no se había ganado. Mientras tanto, algo extraño empezó a suceder. Colegas que antes sonreían cortésmente, ahora empezaron a dudar antes de hablar libremente en las reuniones. La analista junior, a la que Daniel había transferido 3 roles, me había contactado 2 veces para pedirme aclaraciones sobre una fórmula de hoja de cálculo. Y Marcus había dejado de usar la credencial de la empresa en el cinturón y había empezado a guardar copias de las solicitudes de cumplimiento en su unidad personal. El miedo se estaba asentando. Y Daniel, intoxicado por la ilusión del control total, no se dio cuenta. Una mañana irrumpió en mi oficina, arrojó un rastreador de proyectos sobre mi escritorio y dijo: «Puedes hacer esto digerible para la Junta, no necesitan todos los detalles, solo algo que lo haga parecer pulido». Guiñó un ojo. «Pulido», repetí. «Ya sabes», dijo dando golpecitos al archivo. «Amigable para ejecutivos. Enmárcalo como progreso». Esa palabra, enmárcalo, flotó en el aire como humo. Asentí lentamente. Por supuesto. Lo que le entregué 2 días después fue impecable, visualmente elegante, numéricamente limpio y vacío de cualquier exageración. Cada punto de datos era preciso, pero contaban la verdad, retrasos, inconsistencias, lagunas en los informes de proveedores y crecientes ineficiencias que se rastreaban ordenadamente hasta sus decisiones. Le hice copia a él y a la Junta. 2 horas después observé desde mi escritorio cómo Daniel pasaba furioso con el memo en la mano, el rostro enrojecido, la corbata suelta. No esperaba que yo fuera exacta. Esperaba lealtad a su ilusión, no fidelidad a los hechos. Ese fue su error. Todavía pensaba que yo estaba interpretando el papel de la técnica obediente, perfeccionando su imagen. Lo que él no entendió, lo que nunca entendería, era que yo no estaba tratando de ganármelo. Estaba documentando su caída, un clic, una reunión, un rastro documental a la vez. Y cuando llegara el colapso, ni siquiera lo oiría venir. Solo levantaría la vista un día y se daría cuenta de que el andamiaje había desaparecido. Y yo sería quien tendría el plano. Al comienzo del siguiente trimestre, las grietas en el reinado de Daniel no solo eran visibles, se estaban ampliando hasta convertirse en abismos. Retrasos en las adquisiciones, tarifas infladas de proveedores, una integración de terceros fallida, todo enterrado bajo capas de jerga que Daniel seguía reciclando como turbulencia de transición. Internamente, nadie se lo creía, pero pocos se atrevían a decir algo en voz alta. La cultura había cambiado. Donde antes había colaboración, ahora había miedo. No me inmuté. Seguía apareciendo. Callada,
eficiente, atenta. Y mientras Daniel luchaba por pulir el caos en apariencia, yo seguía el rastro de los números que no cuadraban. Comenzó con un informe trimestral que ni siquiera se suponía que viera un libro mayor actualizado para una iniciativa de sostenibilidad que Daniel supuestamente había lanzado. Los gastos eran asombrosos. Consultores externos, licencias de software, grabaciones de videos promocionales, nada de lo cual se alineaba con nuestro calendario de proyectos real. Curiosa, crucé los identificadores de los proveedores. 2 de ellos conducían a una LLC recién registrada en Wyoming Greenflow Ventures. Una rápida comprobación de la huella digital me dijo todo lo que necesitaba saber. Greenflow Ventures compartía dirección con una firma boutique copropiedad del ex compañero de estudios de Daniel, uno que hasta hacía poco había sido demandado por malversación de fondos ESG de una startup solar respaldada por capital privado. Toda la iniciativa era una fachada. Y peor, ya se había incluido en nuestra próxima presentación a la Junta como un modelo para operaciones preparadas para el futuro. Documenté todo, en silencio. Luego hice lo que Daniel nunca habría esperado, programé una reunión para almorzar con Jessica Lynn, nuestra auditora interna principal. No estoy acusando, le dije tomando café solo. Estoy señalando irregularidades. Echó un vistazo al archivo, que le entregué, las cejas levantándose sutilmente. Eres buena en esto, dijo. Sonreí levemente. Solo soy minuciosa. Ese fin de semana, Jessica inició una comprobación rutinaria de higiene financiera en todos los desembolsos a terceros relacionados con el proyecto Greenflow. Nada ruidoso, solo protocolo. Pero Daniel lo notó. El lunes por la mañana me apartó en el pasillo la primera vez que me miraba a los ojos en semanas. ¿Hablaste con auditoría?, preguntó, con voz tensa. Colaboro con todos los departamentos, dije serenamente. Me miró fijamente tratando de calibrar si estaba mintiendo. No lo estaba. Para el viernes lo oí al teléfono susurrando detrás de la puerta de su oficina. Tenemos que detener la auditoría, retrasar la publicación. Quizás reclasificarlo bajo hilo de discrecional. Eso fue todo lo que necesité. Solicité una última reunión de revisión de proyecto enmarcándola como una sesión informativa de alineación estratégica para altos ejecutivos de operaciones. Daniel la aprobó sin pensarlo, ansioso por recentralizar el control. Pero en el momento en que entró en la sala, vio al CFO de la Junta, 2 directores, y a Jessica ya sentados. Yo estaba en la pizarra delineando los factores de riesgo operativo en nuestros contratos con proveedores externos. La última diapositiva mostraba a Greenflow Ventures resaltada no acusada. Daniel, dije con calma, dado que esto fue catalogado bajo sus iniciativas ESG. Quizás podría aclarar el proceso de incorporación. Dudó. Luego mintió. Fue aprobado a través del flujo de trabajo de adquisición estándar. Jessica se aclaró la garganta. Eso es interesante. Nuestros registros no muestran tal proceso. Ni verificación, ni cumplimiento, y ningún entregable rastreable. Silencio. El CFO se inclinó hacia adelante. Daniel, necesitaremos el archivo completo del proveedor para el lunes, y de ahora en adelante todas las reclamaciones ESG deben pasar por gobernanza. La mandíbula de Daniel se tensó. Le ofrecí un bolígrafo. Puedo ayudarle a recopilar los registros, a menos que prefiera que auditoría se encargue directamente. Ese fue el momento en que lo entendió. No había contratado a un gerente de sistemas. Había subestimado a una arquitecta. Y la estructura que había construido, brillante, hueca y falsa, estaba a punto de colapsar bajo el peso de las pruebas. Para cuando llegó el lunes, la máscara de Daniel había comenzado a resbalar. El CFO, fiel a su palabra, exigió total transparencia. Adquisiciones congeló todos los desembolsos pendientes vinculados a Greenflow Ventures, a la espera de la autorización de auditoría. RHH inició una investigación silenciosa sobre las prácticas de contratación de Daniel, y Legal solicitó una lista actualizada de todas las certificaciones de cumplimiento de proveedores, la mayoría de las cuales no se encontraban por ningún lado. Y yo seguí presentándome exactamente a tiempo, con mi libreta en la mano, como si nada hubiera cambiado. Pero todos a nuestro alrededor podían sentir el cambio.
El aire estaba cargado como una tormenta a punto de estallar. Daniel dejó de convocar reuniones. Empezó a delegar todo a su asistente. El jueves lo oí cancelar su próxima ponencia en el Foro de Sostenibilidad del Medio Oeste. El hombre que una vez pulía cada frase para la gloria de LinkedIn, ahora evitaba incluso la exposición pública básica. Sabía que lo que vendría después no sería explosivo. Sería quirúrgico. Y eso es lo que lo hizo perfecto. Ese fin de semana recibí una llamada inesperada de Miriam Ortiz, nuestra antigua CEO. Había estado sirviendo en la Junta en calidad de asesora desde su jubilación, pero en su mayoría mantuvo un enfoque de no intervención. Hasta ahora. He estado leyendo los memos internos, dijo, y escuchando a Jessica. Es cierto lo que se ha descubierto, no ofrecí dramatismo, solo los hechos. Es rastreable, contratos con proveedores, supervisión faltante, una conexión personal que socava nuestras obligaciones fiduciarias. La Junta tiene el archivo. Se quedó en silencio por un momento. Has manejado esto con más disciplina que la mayoría de los ejecutivos con el doble de tu edad, dijo. No respondí. No necesitaba hacerlo. El lunes por la mañana, Miriam entró en la suite ejecutiva sin anunciar. No había estado en esa oficina en más de un año. Daniel estaba a mitad de una teleconferencia cuando la vio a través de la pared de vidrio. Se puso pálido. Esa tarde se convocó una reunión de junta de emergencia a puerta cerrada. Daniel no regresó a su oficina después de eso. La noticia se filtró a través de susurros. Primero que se había retirado. Luego que se le había puesto en licencia pendiente de investigación. Para el miércoles salió el memo interno. Con efecto inmediato, Daniel Morrison ha renunciado a su cargo como CEO de West Cedar Systems. Sin fiesta de despedida. Sin discurso. Ni siquiera una actualización de LinkedIn. Desapareció. Así, sin más. Y yo recibí un breve golpe en la puerta de mi oficina 2 días después. Era James Wilkerson, el presidente de la Junta. ¿Tiene un momento?, preguntó. Nos sentamos en la sala ejecutiva. Me agradeció formal, firme y sin adornos. Protegió a esta empresa de un escándalo multimillonario, dijo. Y lo hizo sin fanfarrias. Eso no pasa desapercibido. Asentí. Ha habido discusiones sobre el futuro del liderazgo, aquí continuó. Nos gustaría que considerara asumir el puesto de directora de estrategia principal. Es suyo si lo desea. No respondí de inmediato. No porque dudara de mis calificaciones, sino porque necesitaba un momento para sentir lo que significaba. No venganza, no triunfo, sino claridad. El mismo hombre que desestimó mis ideas, ignoró mi voz e intentó marginar mi influencia se había despeñado por un acantilado de su propia creación. Y todo lo que yo había hecho fue entregarle el mapa. Acepté el puesto. No por poder, ni siquiera por el título, sino porque quería reconstruir lo que él casi había destruido y hacerlo de la manera correcta. En las semanas que siguieron a la salida de Daniel, una extraña calma se asentó sobre West Cedar Systems. No más carteles motivacionales en el vestíbulo, no más reuniones generales pretenciosas, solo el tranquilo zumbido de la gente volviendo al trabajo sin la carga de la sombra inminente de la falsa innovación. Mi primer acto como CSO no fue llamativo. Fue un memo interno, uno que reinstauró el Consejo de Sostenibilidad Interdepartamental que él había disuelto el primer día. Traje de vuelta las reuniones semanales de seguimiento en campo. Revisé cada programa piloto pausado que él había desestimado. Lentamente, ladrillo a ladrillo, restauré las estructuras que habían hecho a West Cedar resiliente en primer lugar. Y el equipo lo notó. Una de las analistas junior de operaciones deslizó una nota escrita a mano en mi escritorio. Finalmente se siente como si tuviéramos un verdadero líder de nuevo. Eso significó más para mí que cualquier título jamás podría. En cuanto a Greenflow Ventures disuelta discretamente, Legal lo catalogó como una iniciativa piloto fallida. La Junta nunca diría públicamente que era una fachada, pero aquellos que necesitaban saberlo, lo sabían. Daniel, la última vez que supe, estaba intentando vender su ethos de liderazgo transformador a firmas tecnológicas boutique en Seattle. Las publicaciones de LinkedIn disminuyeron. Las palabras de moda se desvanecieron.
Su nombre, una vez nítido y presente en cada sala, se convirtió en una historia aleccionadora contada en pausas de conferencias y susurros en salas de juntas. Y yo camino por esos mismos pasillos ahora, no con amargura, sino con certeza. No levanté la voz. No di un portazo. No jugué a su juego. Simplemente me negué a perder el mío. La justicia no necesitaba rugir. Necesitaba perdurar. Y al final, el legado que luché por proteger sobrevivió al ego que intentó borrarlo. A veces las traiciones más brutales no vienen de los enemigos. Vienen de las salas de juntas de los mentores, incluso de personas que una vez te estrecharon la mano y te llamaron indispensable. Leona no salió furiosa, no amenazó ni se enfureció. Documentó, calculó y esperó, porque el verdadero poder no grita, observa, aprende y luego actúa. Lo que Daniel Morrison nunca entendió fue esto cuando intentas borrar un legado construido sobre competencia tranquila, lealtad y visión. Todo lo que haces es afilar la determinación de la persona que intentaste enterrar. Él jugó a la política, ella jugó a largo plazo, y al final no fue una dramática caída lo que terminó su carrera. Fue la exposición a través de la verdad. Verificada, innegable, entregada discretamente. El tipo de justicia que resuena mucho después de la última votación de la Junta. La historia de Leona es un recordatorio de que ser subestimado no es una debilidad. Es un arma si tienes la paciencia para blandirla sabiamente. Ella no necesitaba venganza, necesitaba resolución. Y cuando llegó fue mucho más poderosa que un titular o una confrontación. Fue el conocimiento de que su trabajo sobrevivió, su equipo prosperó, y el hombre que una vez la desestimó ahora ni siquiera podía conseguir que le devolvieran una llamada. A todos los que han sido pasados por alto, silenciados o mal pagados, sepan esto: su valor no lo define la ceguera de otro. A veces lo más poderoso que pueden hacer es mantenerse firmes, agudos, y esperar el momento adecuado para recordarle al mundo exactamente quiénes son. Si esta historia le conmovió, le inspiró o le hizo reconsiderar sus propias batallas en el trabajo, no olvide suscribirse a Workplace Revenge. Compartimos historias reales de poder silencioso, justicia servida en frío y legados recuperados. Presione ese botón de suscripción ahora y recuerde, nunca fue reemplazable. Simplemente no podían verlo con claridad. Hasta ahora.